comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es tu Escuela. Este día tengo conmigo a un colega de Montgomery College, el profesor Franklin Gavilanes, que viene a reportarnos qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años, que él llegó a visitarnos y a contarnos sobre su trabajo en Montgomery College. Él es uno de nuestros profesores. Bienvenido al programa, Franklin. Es un placer tenerte de nuevo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Gloria. Mucho gusto de volver a verte y también Igual. muchas gracias por la oportunidad. Caramba, ya son 2 años de aquella. Sí, sí, sí. A pesar de la pandemia, uno realmente ve que el tiempo sí vuela. Esa reunión que tuvimos la vez anterior, bueno, fue un encuentro muy lindo que lo disfruté y sé que este también lo voy a disfrutar mucho con la conversación que vamos a tener. Bueno, sabes, tú llegas a actualizarme. Yo me recuerdo cuando llegaste la vez pasada, nos contabas sobre tu experiencia de cómo es que tú habías encontrado a la matemática y nos contabas eso. Y hiciste una reseña, si quieres agregar a eso, si quieres actualizarlo, pero te digo, en realidad lo pusiste al frente a todos los oyentes y a los padres de familia sobre qué es lo que hace que alguien se apasione con una carrera, con algo que quieren hacer. Claro, sabes que hay una cosa en la que yo siempre, en la que yo siempre pienso, es algo que podría atraer a mucha más gente a la matemática, ¿no? Y es el hecho de que, los estudiantes de escuela y de high school tengan un encuentro, pero con la verdadera matemática, no solamente, digamos, con estas cuestiones en donde ellos se convierten en unos expertos en hacer calculaciones, en hacer cálculos, ¿no es cierto? En virtuosos del cálculo. Pero si ellos se exponen un poquito más a lo que es la verdadera matemática, se adentran un poquito a hablar un poco de este lenguaje matemático dentro del mundo formal, creo que traeríamos a más gente. Y eso es lo que me pasó a mí, te contaba la vez anterior, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en mi ciudad, en la escuela de matemática, que fue a través de un convenio entre gobiernos de Italia y de Ecuador. Entonces, ahí yo realmente, yo tenía ese gusto, ¿no? Por las matemáticas. Me preguntaba, yo veía, como te conté, veía cosas que creo que otras personas no ven. Por ejemplo, para mí una mesa es un conjunto de aristas, ¿no? No es otra cosa. Entonces, cuando yo llegué allá y finalmente empecé a ver cómo la gente hacía, estos matemáticos italianos hacían lo visible, invisible para llegar a un punto abstracto y de ahí resolver problemas y regresar a la parte visible y resolver problemas de menor envergadura. Entonces ahí dije, no, esto es genial, esto es fabuloso. Entonces te conté ya obviamente de ese amor y te dije también que me había enamorado mucho más de la matemática. Pero han pasado ya muchos años de eso. Ya puedes imaginarte cuánto más me he enamorado yo de la matemática por, por la experiencia que luego tuve acá en los Estados Unidos, ¿no? Porque te conté, yo había estudiado en Italia, luego yo regresé a mi país, a Ecuador, tuve la cátedra de matemática en la Politécnica de Chimborazo, en mi ciudad, que se llama Riobamba, para que conozcas algún rato, espero tenerte ahí. Entonces, mira, yo estaba ahí ya ejerciendo mi cátedra en la Escuela de Matemática. Me nombraron director de la Escuela de Matemática. Apenas yo había llegado de Italia y entonces yo apliqué algunos modelos que yo vi en Italia al caso del Ecuador y había creado yo unos programas de mejoramiento profesional para docentes de high school. De tal manera que si les mejorábamos a ellos, estudiantes se iban a beneficiar e íbamos a multiplicar esta mejoría, ¿no es cierto?, este progreso en matemática. Pero luego de ahí, Gloria, yo sé que yo tengo muchas cosas que decirte. Que contar, sí. Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Estando yo en Ecuador, yo me dije,
yo quiero más. Yo soy muy ambicioso académicamente y dije, yo quiero más. Y lo que logré con la matemática, Gloria, es lo siguiente. Gané una beca Fulbright. Yo estoy Ujú. seguro que tú eres muy familiar con el programa de becas Fulbright. Y gané una beca Fulbright para hacer una maestría acá en los Estados Unidos. Este, y te quiero decir que he sido, no con ánimos de caer en arrogancia, pero fui el primer matemático a quien se le otorgó una visa para estudiar matemática acá en los Estados Unidos. Entonces, venía yo con ese poco de presión en mis hombros y llegué acá a la Universidad de Maryland en College Park y empecé a estudiar matemática. Logré mi maestría, hice matemática pura, trabajé con Carlos Berenstein, uno de los matemáticos más grandiosos de la Argentina. Y luego de eso, de haber terminado esta maestría, una nueva beca de la National Science Foundation, de la NSF, para hacer mi PhD en matemática y continué con eso hasta que finalmente en el 2006 logré ya doctorarme con una tesis que tenía que ver con aplicaciones, pues hice una matemática aplicada. Y el área de interés ya fue en ingeniería eléctrica, y ahí es cuando por fin logré hacer telecomunicaciones, como te dije a ti, que no había podido hacer antes debido a la carencia de recursos. Entonces, vengo yo acá a los Estados Unidos con esta beca Fulbright y luego con la beca de la Fundación Nacional de la Ciencia, y ya puedes imaginarte cuánto me dieron estas instituciones, y lo logré simplemente porque había un nivel de matemática que, digamos, se destacaba. No quiero caer en lo arrogante, pero tengo que decirte, ¿no? Se destacaba. Y ahí empezó mi nueva experiencia acá en los Estados Unidos. Ahí empecé, obviamente, a seguir escalando académicamente y a seguirme empapando de las cosas, de las tantas cosas que yo quería saber y que por fin podía tener conmigo, tener la oportunidad de asimilarlo. Uh-huh. Sabes, Franklin, que lo que eso permite es que la comunidad, los oyentes puedan acertar de que es importante poner el esfuerzo a buscar si hay algo que a ti te gusta, pues hazlo. Y tienes que probarlo, porque muchas veces uno quiere hacer algo y dice, se desvía o dice quizás no pueda. El caso nuestro con Montgomery College es de que obviamente la matemática es un requisito en el college o la universidad. Y la pregunta muchas veces de los estudiantes es ¿y por qué? Entonces tú prácticamente ya contestaste esto. ¿Por qué la matemática es un requisito para la universidad o el college? Es una ciencia, ¿no? Obviamente. Sí, pero sabes que la matemática provoca un pensamiento crítico, hace que tú reflexiones. La matemática transforma mentes que quizás no están abiertas en mentes deseosas de aprendizaje. Eso es lo que hace la matemática, a más de proveer con conocimiento. Yo creo que hasta la parte importante es esa, ¿no? De producir un pensamiento crítico. Y al producir un pensamiento crítico, es obvio que tú ya no vas a querer recrear o repetir lo que ya existe, sino que vas a tratar de crear cosas nuevas, ¿no es cierto? Y eso hará que tu nivel en el futuro vaya subiendo. Por eso es que la ¿Sabes qué? matemática... Sí, Franklin, a mí se me ocurre, porque se usa mucho en el ambiente en general, que se habla mucho de lo que es innovación. Entonces, lo que le estás presentando al público o a la comunidad es esto. Si alguien es curioso, la curiosidad yo creo que todos lo tenemos, Franklin. Nosotros nacemos curiosos, yo creo. Y esa curiosidad porque siempre preguntamos, cuando tú ves a los chicos siempre están haciendo preguntas, ¿no? Y muchas veces es el adulto el que no quiere que los chicos hagan tantas preguntas. Entonces estás hablando todo, ¿no? Porque muchas veces nosotros no tenemos la respuesta para todo, ¿no? Entonces,
yo creo que es la curiosidad y la razón por la que te preguntaba, la matemática es un requisito y por qué. Y lo otro es porque muchas veces la matemática se presenta como algo tan complicado, tan difícil, y tú lo que presentas con tu experiencia, con la disciplina, es de que tú estuviste fascinado con esto. Y la fascinación yo creo que está ahí siempre, pero por alguna razón es de que algunos de nosotros o nos desviamos o creemos que quizás, y obviamente no todos somos iguales, ¿no? En algún aspecto quizás algunos habrá una inclinación por algo diferente, pero está bien. Porque es el punto que quiero llegar es, obviamente, el college requiere esto, lo mismo otras universidades requieren matemáticas como algo que es parte del aprendizaje de todos nosotros cuando queremos una carrera universitaria o simplemente antes de llegar a la universidad, la matemática está ahí porque aprendemos a contar, multiplicar, dividir, todo esto. Esto es bien básico, ¿no, Franklin? Sí. Ahora, llegando al punto contigo, es de que tú eres un profesor de matemática, la estudiaste y decidiste trabajar. Tu labor es enseñanza, la docencia en matemática. Y quisiera que nos contaras y les contaras al público las matemáticas que tú enseñas es la matemática con crédito. Y la razón por la que te presento esto es porque las preguntas llegan a los estudiantes que están en la secundaria. Tienen que ver que la matemática va a estar con ellos cuando se transfieran a la universidad, ¿no? ¿Cuál es la matemática que tú enseñas, Ok. Franklin? Sí, Gloria, antes de darte esos específicos, debo decir también, mira, que la matemática es modelo y lenguaje de todas las ciencias. La, Ujú. mat- la matemática fue la primera ciencia en ser formalizada y las Mm. demás ciencias empezaron a utilizar este, esta formalización. ¿Lenguaje? No es un lenguaje, es esta formalización como lenguaje para explicar basado en qué, en principios, en axiomas, en postulados, en definiciones, en conceptos, y de ahí seguir produciendo otros resultados basados en los que ya existen, ¿no? Sí. Y tú empiezas con un principio, un enunciado, un postulado, un axioma, y ahí empieza una teoría. Entonces eso lo puedes hacer en las ciencias sociales o lo puedes hacer en las otras dos grandes ramas, otras dos grandes ramas que son las ciencias naturales y las ciencias formales. Humanidad. Sí. No, la humanidad está en ciencias sociales, son las Ah, bien. tres. Ujú. Ujú. Ya, entonces tú tienes las ciencias naturales y las ciencias formales. Sociales. Dos están dentro de lo que son el campo del STEM, por sus siglas en inglés, Ajá. Sí. Science, Technology, Engineering en Mathematics. Y entonces ahí tú tienes biología, física, química, ah, y puedes hablar, por ejemplo, de medicina si deseas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es una razón importante por la que se enseña matemática, porque estamos formalizando. Claro que no dejas a un lado la intuición, no puedes dejar a un lado la intuición, pero estás formalizando y por lo tanto te riges a eso y creas las teorías. Y tú sabes que cuando estás estudiando estás dentro de una teoría, tienes que estudiar un concepto, tienes que definir un concepto, tienes que utilizar un lenguaje y así vas a empezar a crear, a aprender un nuevo lenguaje, ¿no es cierto? Basado en ese Bien. lenguaje que es de la matemática. No, por tu pregunta sobre las clases que enseño, mira, yo por ejemplo estoy enseñando el álgebra lineal y lo estoy enseñando enfocado en lo que son los sistemas dinámicos discretos, ¿sí? Y con el álgebra lineal tú puedes hacer muchas cosas. Esa es la base para irte para acá, para acá, para En acá, diferentes direcciones. en diferentes direcciones, ¿no es cierto? Y también he enseñado el cálculo 3, funciones de varias variables, pero el álgebra lineal es lo que más me gusta a mí enseñar porque yo puedo tener una conversación con gente de diferentes backgrounds y decirles, mira, Ujú. puedes hacer por esto. He tenido estudiantes que son estudiantes de ciencias de computación
Entonces yo, por ejemplo, les digo a ellos que ciertos conceptos que usamos en álgebra lineal pueden ser aplicados para la creación de redes neuronales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos me dicen, bueno, ¿y qué es una red neuronal? Enseguida empiezan a pensar que estoy hablando de alguna cosa biológica, y en realidad no es así, estoy hablando realmente solamente de matemática, ¿no? Pero hay la analogía, o sea, ¿por qué viene ese nombre de red neuronal? El asunto es el siguiente. ¿Para qué usas una red neuronal? Usas una red neuronal, por ejemplo, cuando quieres predecir algo, ¿sí? Cuando quieres hacer un reconocimiento facial, cuando quieres hacer un reconocimiento de objetos, un reconocimiento de formas, un reconocimiento de imágenes, cuando inclusive puedes crear música nueva con una red Mm. neuronal. Hay las redes estas neuronales convolucionales, se usa la convolución. No sé si, por ejemplo, tú obviamente te has dado cuenta cuando utilizas tu celular, ¿no es cierto? Sí. Y estás escribiendo un texto y el teléfono, digamos que no es tan nuevo, y estás escribiendo un texto. El teléfono te va a hacer sugerencias. Ujú. Entonces el teléfono está ejecutando un algoritmo, Prediciendo. está prediciendo, justo, está ejecutando un algoritmo que viene de una red neuronal utilizada para predecir. Entonces predice lo que ya tú vas a decir, porque el teléfono empezó a aprender contigo, empezó a aprender de lo que tú escribes. El teléfono ya es parte, ¿sí? Es un reflejo del uso que tú le Sí. das, ¿no es cierto? Y por eso la gente le dice, es un teléfono inteligente. Obviamente, ¿por qué? Porque las redes neuronales son parte de lo que llamamos el deep learning. Y el deep learning es parte de lo que llamamos el machine learning, y el machine learning es parte de lo que llamamos la inteligencia artificial. Si ves cómo te vas de las redes neuronales a la inteligencia artificial, Ujú. y si da un poquito de miedo, ¿no? De que de pronto el Sí. teléfono controlarse completamente a ti, pero el teléfono simplemente está, digamos, ayudándote basado en lo que tú haces. Eso es una predicción, ¿sí? Ujú. Y que es genial las cosas que tú puedes Bueno, hacer. sí, y sabes, qué bueno que tú estás ofreciendo ejemplos de qué es lo que la aplicación de la matemática dentro de esta nueva tecnología que nosotros tenemos y que no ha terminado, porque prácticamente cuando tú hablabas de que matemática fue el principio y eh, que todo, que la rama, que todo después han convertido ha ido en diferentes direcciones y no ha parado, porque te digo, esto a lo que sabemos ahora nosotros de tecnología es algo, esto está constantemente evolucionando regresando a la parte de la que es la innovación. Yo creo que el ser humano es muy creativo, ¿ves? Y Ya, eso quizás permite de que quisemos, yo veo la matemática que es como una herramienta para poder desarrollar algo que el ser humano quiere hacer. Pero qué sé yo, mira, tú me vas a decir, oh, Gloria, ella anda bastante equivocada con todo esto, tu análisis yo creo que anda un poco perdido, no, pero no, no, Gloria. Es que hay una cosa importante. La dime. matemática sí es una herramienta, pero la matemática también vive por sí misma. Es decir, que la matemática no apareció porque tenga que ser aplicada a otras ciencias, sino porque vive por sí misma, ¿no? Pero también, obviamente, como herramienta. Te cuento una cosa, y si queremos hablar de tecnología, muchas veces ah, conectamos la tecnología con lo que pasa con los celulares, con lo que pasa con una computadora y los programas que existen, o los videojuegos y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero no, tecnología es mucho más que eso. Mira, cuando tú vas a realizarte una resonancia magnética, ¿no es cierto? Una tomografía. Si no fuera por las matemáticas, una tomografía no sería posible. Ujú. Si no fuera por las matemáticas, los rayos X no sería, o sea, las radiografías no serían posibles. Si no fuera por la matemática, los scans con ayuda de Sí, computador no sería posible. Si no fuera por la matemática, la tomografía de emisión de positrons no sería posible. Si no fuera por la matemática, la tomografía de la impedancia eléctrica no sería posible. Si no fuera por la matemática, no podríamos
tener estos procesos no invasivos para determinar la presencia, digamos, de un tumor al interior del Ujú, cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces, mira ahí esa aplicación. Entonces, ujú. esta tiene que ver con mi tesis doctoral en la Universidad de Maryland. Yo hice tomografía de redes como parte de mi doctorado. Entonces, la idea es que con la matemática yo quiero obtener información del interior de una red sin tener que entrar en la red, sino simplemente basados en valores que existen en la frontera de esta determinada región de interés para mí. Y eso es, por ejemplo, aplicable, digamos, a una red de cajeros automáticos, puede ser aplicada a una región del Internet, puede ser aplicada a una red de comunicación, puede ser inclusive en el Beltway. Tú puedes aplicar eso en el Beltway para ver la cantidad de tráfico que existe. Sí, ¿te imaginas el poder? Sí, sí, sí. Y sabes, poniendo eso en la perspectiva del estudiante, los estudiantes, yo veo un estudiante en la secundaria que está entreteniendo la posibilidad de ir a la universidad, que quisiera hacerlo, y está pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer a este momento en la secundaria para poder llegar a estudiar en Montgomery College o cualquier otra institución universitaria postsecundaria? ¿Qué le recomendarías tú a un estudiante para estar listo para entrar a la universidad o al college y considerar y estudiar una carrera? Oh, bueno, en términos de requisitos para... Lo tuyo es muy específico, ¿no? En Montgomery College. En términos de cosas específicas, ah, yo le diría al estudiante que cuando tome la clase esta de álgebra 2 en el high Bien, school, lo haga con mucha seriedad. Y también que mantenga un GPA de 2.75 al momento de su graduación. Eso le permitirá a ese estudiante ser colocado en, ya sea, al por nivel ejemplo, académico. sí, podría ser ubicado en fundamentos de álgebra, Bien. y de ahí pasar, digamos, dependiendo de qué es lo que quiere hacer. O podría tomar una clase de elementos de estadística o al mismo tiempo una clase de matemática finita, que es puede dar las numeraciones, pero no viene al caso. Eso sería la ubicación inmediata del estudiante que satisface los requerimientos que te dije para ingresar en estos. Ahora bien, eso puede ser que el estudiante diga, ¿por qué voy a tomar esto si yo ya conozco este material? No hay problema. Montgomery College te da la oportunidad de dar un examen de ubicación, ¿sí? Un placement test, Ujú. de tal manera que tú podrías saltar ese nivel y llegar, por ejemplo, a una clase de precálculo que ya es de crédito, ¿sí? A una clase de precálculo y podrías ahorrarte, obviamente, tiempo y empezar más directamente en lo que tiene que ver con tu carrera, ¿no es cierto? Sí. Para eso, obviamente, el college tiene una tabla de números en términos de los exámenes. Y hay otra recomendación que me gustaría hacer, aunque ahora por la pandemia sabes que ya no se está tomando mucho, no se está ofreciendo mucho este examen llamado el SAT, Ujú, el SAT. el SAT, o también el ACT, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, en términos de matemáticas, si tú tomas el examen y si tienes un puntaje de 530 o más, tú puedes acceder tranquilamente a estas clases de las que te mencioné anteriormente. Y sabes que, Franklin, la razón por la que te hago esta pregunta es porque es importante que los estudiantes hagan estas consideraciones mientras son estudiantes en la secundaria. El 2.75 comunidad es un mínimo que Montgomery College considera y últimamente yo he estado teniendo conversaciones con estudiantes y mi primera pregunta es esa, ¿cuál es el promedio suyo qué dice la transcripción suya del semestre previo?
o del semestre cuando usted se está graduando. Y para Ajá. todos ustedes estudiantes que están ahorita en el año, ponle el año 10, de año 11, es de ponerle corazón a las materias, porque es el momento en que ustedes pueden prepararse para poder de tener admisión, solicitar admisión y considerarse para tomar clases a nivel académico, porque si no, de otra manera, tendrán ellos que tomar clases de previas, que eso significa de que va a haber un poco más de tiempo invertido en clases y muchas de estas clases quizás vengan pagadas de su bolsillo. Claro, Entonces, sí, son recursos económicos, pero más sí, que todo el tiempo, ¿no es cierto? el tiempo, sí. Ya. Ahora, Mira, otra Franklin, cosa, antes que se nos termine el tiempo, estamos ya casi llegando al final de nuestra conversación, wow, desgraciadamente. Yo creo que nuestras conversaciones tienen que ser de esos de varios capítulos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Capítulo cuál? Aquí en el capítulo 2, yo creo que tenemos que hablar del 3 y el 4. ¿Cuál una sería serie, el... ¿no? Sí, una serie, seguro. ¿Cuál es el mensaje que tú le envías al estudiante y a los padres de familia? El mensaje mío es el siguiente. Como miembro del Montgomery College, es que no haga las cosas aisladamente, que siempre busque la guía de alguien, porque siempre va a haber alguien que sabe más, siempre va a haber en Montgomery College alguien que le va a guiar, que si quiere empezar una carrera de tercer nivel, ¿no es cierto? Llegar a una institución de 4 años, hacer un bachelor, contactar con la oficina de consejería en el Montgomery College. Mira, eso es lo que me pasó a mí. Yo en high school, yo no tenemos la figura esa del consejero, del mentor. No sabía nada de eso. Cuando por fin salí de mi país, del Ecuador, ahí recién aprendí la idea de esa de tener un mentor. Y en Italia tuve un gran mentor. Aquí en los Estados Unidos tuve a Carlos Bernstein, que lastimosamente falleció hace poco, uno de los mejores matemáticos de la Argentina, como mi mentor. Y que busquen siempre a alguien. Para Mm, mí, Carlos Bernstein representó prácticamente todo lo que es la parte académica y también una parte humana. Entonces, mi mensaje para ellos es de que no solamente busquen dónde, sino busquen a alguien sí, para sí, que le coja de la mano. No puedes hacer las cosas sí. aisladamente. No somos autosuficientes. Muy bien, mil gracias, Franklin. Siempre las conversaciones contigo son muy interesantes y siempre tenemos algo más que podemos conversar en el futuro. Te agradezco mucho tu participación, te deseo lo mejor, mantente como siempre saludable y continúa con la enseñanza tremenda que estás haciendo en Montgomery College. Mm. Mil gracias, Muchas colega y gracias. amigo. Muchas gracias a Bueno. ti, Gloria. Un placer haber estado aquí. Disfruté muchísimo de conversar contigo. Cuídate mucho, por favor. Tú también. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo. Recuérdense que Montgomery College está aquí para asistirles. Llámenos 240-567-5000 o búscanos en el internet montgomerycollege.edu. Cuídense y hasta la próxima.